En este tema vamos a ver lo que se conoce en geoquímica como límites de estabilidad de agua en un sistema o en un diagrama EHPH. Este es un tema muy importante de la geoquímica porque así como agua está en equilibrio con sus iones, protones y oxidrilos, y se conoce como K-Water, la constante de equilibrio, así como agua está en equilibrio con sus iones, agua está en equilibrio con los gases que la constituyen. Y ya hemos visto a lo largo de la materia que el agua es el solvente más abundante de la Tierra. Y precisamente todo lo que se desarrolla sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra, todos los ambientes naturales del planeta Tierra, la existencia de vida, la naturaleza, el ciclo geoquímico, todo tiene que ver con que el agua es abundante y sobre la superficie de la Tierra existe o tiene la posibilidad de existir en sus tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, el agua está en equilibrio con los gases que la constituyen, hidrógeno y oxígeno. Y debemos tener bien presente que la suma de las presiones parciales de los gases, hidrógeno y oxígeno, dentro del agua que está en contacto con la atmósfera, no puede superar una atmósfera. No puede superar una atmósfera porque si no, entra en ebullición. O sea, la presión interna del agua es mayor que la externa y pierde gases, como ocurre cuando uno destapa una botella que tiene un gas que es dióxido de carbono en ese caso. Entonces, considerando esa situación y la constante de equilibrio para esta reacción, se puede ver que lo que es importante es la presión parcial de oxígeno en el agua, porque la presión parcial de oxígeno tiene un rol fundamental en las reacciones de oxidación-reducción. Y la presión parcial de oxígeno en el agua puede variar entre una atmósfera y 1 por 10 a la menos 83 atmósferas, porque la constante de esta reacción es del orden de este valor. Entonces, cuando tenemos puro oxígeno es 1, y cuando tenemos puro o cerca de 1 hidrógeno, la presión parcial de oxígeno en el agua va a tener este valor. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que el rango de presiones parciales de oxígeno en el agua varía entre 1 y 1 por 10 a la menos 83. Bueno, ¿por qué es importante eso? Eso es importante porque la reacción de óxido-reducción más importante de la naturaleza es esta, porque este es el solvente dominante. Al ser el agua el solvente dominante, la reacción de oxidación-reducción que ocurre en la naturaleza o en los medios acuosos más importante que controla el medio es esta media reacción. Pero aplicando el concepto de H vamos a ver cuál es el valor de la fuerza como oxidante o como reductor de esta media reacción. Pero antes tenemos que tener en cuenta qué es la media reacción. Agua se disocia en protones y en oxígeno. En este caso, esto depende del pH del medio, de la concentración de hidrógeno. Y la concentración de oxígeno en el agua depende de la presión parcial de oxígeno en cada ambiente. Pero lo importante de esta reacción es que oxígeno pasa de menos 2 a 0. Por lo tanto, en la estequiometría 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1,
en la estequiometría, no, está bien, 1, 2, 1 medio, se liberan 2 electrones, porque pasamos de oxígeno menos 2, 1 oxígeno menos 2, pasa a 1 oxígeno 0 y libera 2 electrones. Así que, como está planteada la reacción, es un donador de electrones, o sea que es una oxidación, como está planteada. A esa reacción se le puede aplicar el concepto de H, a esa media reacción. Se le puede aplicar el concepto de H. El E0 es 1,23, 0,059 por la ecuación de Nernst sobre 2, por 2 electrones, y el Q o K, o la ley de acción de masas, indica que la parte de Q es la concentración de protones al cuadrado y la presión de oxígeno elevado a la 1 medio o a la raíz cuadrada. Si separamos este logaritmo, nos encontramos con la siguiente situación. Que el H es 1,23 más 0,059, porque esto se cancela con esto cuando dividimos, cuando separamos el logaritmo. Entonces 1,59 por el logaritmo de la concentración de protones y 0,059 dividido 4 por el logaritmo de la presión de oxígeno. Y esto se puede llevar, por la definición de pH, esto se puede llevar a la siguiente expresión. Ponemos un menos acá, y esto es pH. Y esto es pH. Y esta división es 0,015, 0,015 por el logaritmo de la presión de oxígeno 2. Y esta es la relación fundamental que para cada presión de oxígeno que uno asume, para una presión de oxígeno dada, queda una relación lineal entre EH y pH. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Ya vamos a ver cómo se logra eso. Bueno, entonces, tenemos dos situaciones extremas. Tenemos dos situaciones extremas que las vamos a mantener allá y vamos a dejar la reacción que nos interesa, que es la reacción importante, vamos a dejar la reacción que nos interesa y vamos a dejar la ecuación fundamental. Vamos a dejar la ecuación fundamental entre EH y pH para esa reacción. Entonces, vamos a ver presión parcial de oxígeno. Pronto vamos a ver que esta relación es fundamental porque nos permite evaluar a distintas presiones parciales de oxígeno cuál va a ser la relación EH-pH. Para eso tenemos que hacer un gráfico de este tipo. Acá en la I va el EH y en el eje X va el pH. Los pH de interés para nosotros son de acá hasta 7, acá hasta 14. Esto es pH. Y el EH de interés va, acá tenemos 0 y acá tenemos menos 0,2, más o menos 0,4 y vamos a hacer 0,2 positivo, 0,6
positivo, 1 positivo y 1,2 positivo. Muy bien, es un diagrama muy esquemático, pero vamos a ver lo siguiente. Si aplicamos a esta relación y decimos que tenemos una presión de oxígeno de una atmósfera, que es lo máximo que podemos tener, que es la máxima cantidad de oxígeno que podemos tener, la ecuación de relación pH para esta reacción se reduce a esto, porque al ser 1, el logaritmo de la presión de oxígeno 2, al ser 1, es 0 por 0, 0. Entonces, para esta condición, nos queda esta expresión lineal. Donde esto sería X y esto sería Y, y esta es la ordenada al origen. Entonces, ¿cómo sabemos que si el pH es 0, si pH 0 sería 1,23? Y podemos poner un pH del orden de 10, entonces si el pH es 10, esto queda 0,059, 1,23 menos 0,59, 4, vamos a hacer así, 4,59, queda 4, 6, 0,6, 0,64 positivo. Si el pH 10 está más o menos por acá, 0,64 positivo está por acá, entonces tenemos una relación lineal de este tipo. Una relación lineal, y esa es la expresión de pH cuando la presión de oxígeno es igual a una atmósfera. Muy bien, podemos hacer lo mismo, pero para el caso cuando la presión es mínima, cuando la presión de oxígeno es mínima. Entonces es 1 por 10, o del orden de 1 por 10 a la menos 83 atmósferas. Haciendo los cálculos, se puede ver que queda lo siguiente. Que EH es del orden de menos 0,06 por pH. Perdón. Esto queda menos 0,059 por pH. ¿Por qué? Porque al poner 1 por 10 a la menos 83, tomarle el logaritmo, multiplicarlo por este número, da más o menos 1,23. Entonces, esta relación es muy sencilla de ver. La ordenada al origen es 0. Y la pendiente es la misma que la anterior. Se puede evaluar a pH 10 y me da menos 0,059 que está por acá. A pH 10 está por acá. Entonces, esta sería la ecuación pH si la presión de oxígeno es igual a 1 por 10 a la menos 83. Si la presión es igual a 1 por 10 a la menos 83. Muy bien. Entonces, aquí es todo este sistema. Acá tenemos pH 0, acá tenemos pH 14, que es nuestro interés, y lo extenderíamos acá abajo, ¿no? Este es el campo de estabilidad, esto es muy importante, del agua en contacto con oxígeno para los ambientes naturales.
Este es el campo de estabilidad del agua para el oxígeno en los ambientes naturales. Y hay una línea divisoria muy importante, que es el EH0. Esta es la línea de EH igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque siempre teniendo en cuenta que estamos usando como referencia EH, donde está implícito que el electrodo de hidrógeno está actuando como electrodo de referencia en estado estándar, siempre teniendo en cuenta eso, es muy fácil de ver que cuando el EH, toda esta situación, cuando el EH es positivo, cuando el EH es positivo, esta reacción tendría, cuando el EH es positivo, vamos a hacerlo bien acá, ¿qué significa? Cuando el EH es positivo, cuando EH en todo el campo donde el EH es positivo, todo esto, todo por encima de 0, esta reacción tendería espontáneamente a progresar hacia acá, porque si le invertimos el EH sería negativo. En ese caso es una reducción y es un agente o actúa como un agente oxidante. Entonces, todos los ambientes donde hay mucho oxígeno son ambientes oxidantes. Por el contrario, cuando el EH es negativo, la reacción tiende espontáneamente hacia allá, dona electrones, o sea que es un agente reductor, y en estos ambientes, acá donde hay poco oxígeno, son ambientes reductores. En los ambientes naturales, uno puede ver que los ambientes naturales ya están bien ubicados en los diagramas EH-pH. Por ejemplo, el agua superficial y los océanos están acá. Acá está el agua superficial. Acá está el agua de los océanos. Acá está el agua de las minas. O sea, en zonas ácidas. Y por ejemplo, acá, en esto es un agua de un río, de un arroyo o de una laguna. Las aguas aisladas de los ambientes con oxígeno estarían, ambientes muy reductores, con poco oxígeno, estaría acá, agua como en un acuífero muy profundo o en el fondo del nivel del mar. En estos ambientes que están con mucho oxígeno, se produce la oxidación del hierro, que predomina como +3, y vemos que todo lo que se forma es rojo, porque el oxígeno está oxidado. En los ambientes reductores, el oxígeno está reducido, o muchos metales están reducidos, y los ambientes son oscuros. Esa es una forma de distinguir en los medios sedimentarios el estado de oxidación, y esa es una aplicación de este tema.